Amigos de Conexión Eslava, bienvenidos a nuestra aventura en la profunda Rusia. Hoy no estamos en Moscú con sus rascacielos, tampoco estamos en palacios de San Petersburgo. Hoy quiero mostrarles algo diferente. Quiero mostrarles cómo es una ciudad rusa normal, pero con un secreto increíble. Vamos a viajar a Kaluga. Muchos turistas vienen a Rusia y solo ven la Plaza Roja, pero Rusia es inmensa y ciudades pequeñas como Kaluga tienen un alma especial. Aquí la gente camina más lento, aquí se respira aire puro y aquí se mira a las estrellas, porque esta ciudad tan tranquila y antigua es la cuna de la cosmonáutica. Aquí nació el sueño de viajar al espacio. Hoy les voy a dar una guía completa de qué hacer, qué comer y dónde dormir en la Kaluga por poco dinero. Es el plan perfecto para un fin de semana. ¡Vámonos! Pero primero, lo práctico. ¿Cómo llegamos aquí? Es muy fácil y muy barato. Salimos desde Moscú, desde la estación de tren Kievski. Tomamos un tren rápido que se llama Express. El viaje dura solo 2 horas y media. Es muy cómodo. Tienes tu asiento, puedes cargar el celular y ver el paisaje. El boleto cuesta unos 800-900 rublos. Esos son menos de $10. Es muy económico viajar por Rusia en tren. Les recomiendo mirar por la ventana. Van a ver los bosques rusos, las dachas, casas de campo y la nieve infinita. Es una meditación. Llegar a la estación de Kaluga es llegar a otro mundo. Es una estación histórica pequeña y muy bonita. Desde ahí un taxi al centro cuesta solo $2 o $3. Así de barato es. Ahora sí, vamos a la joya de la corona, el Museo Estatal de Historia de la Cosmonáutica. Miren este edificio, tiene una arquitectura futurista, soviética y moderna al mismo tiempo, pero antes de entrar, miren afuera. Eso es un cohete real, es una réplica exacta del cohete Vostok 1, el mismo tipo de cohete que llevó a Yuri Gagarin al espacio en 1961. Es gigante. Estar debajo de él te hace sentir muy pequeño. Es el lugar obligatorio para la selfie de Instagram. Adentro del museo, la historia cobra vida. La primera piedra de este edificio la puso el mismo Yuri Gagarin. Él amaba esta ciudad. El museo es enorme. Pueden ver el Sputnik, el primer satélite artificial. Parece una pelota de baloncesto metálica, pero cambió el mundo. Pueden ver las cápsulas de retorno. Están quemadas por fuera. ¿Saben por qué? Porque la fricción al entrar a la atmósfera de la Tierra. Ver eso te hace respetar la valentía de los cosmonautas. También hay una sala nueva, súper moderna. Tienen simuladores, trajes espaciales y hasta una estación espacial por dentro. Puedes ver dónde duermen los astronautas, cómo comen y cómo van al baño en el espacio. Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Si tienen tiempo, visiten el planetario del museo. Es uno de los mejores de Rusia. Sentarse ahí y ver las estrellas con música clásica es mágico. Pero ¿por qué este museo gigante está en esta ciudad pequeña? Por un hombre, Konstantin Tsiolkovsky, es el padre de la teoría espacial. Quiero llevarlos a un lugar muy especial, a su casa museo. No es un palacio, es una casa de madera muy humilde, cerca del río. Aquí vivió él con su familia hace más de 100 años. Es increíble entrar aquí. Tsiolkovsky era un simple maestro de escuela y además era casi sordo desde niño, no escuchaba bien, así que se aisló del mundo y se dedicó a leer y pensar. En la casa pueden ver su taller. Él construía modelos de dirigibles, cohetes con madera y metal viejo. Usaba cosas de la cocina para hacer experimentos. La gente del pueblo pensaba que estaba loco. Le decían el soñador excéntrico. Mientras todos andaban en caballos y carretas, él estaba calculando la velocidad necesaria para salir del planeta. Escribió la frase famosa: la Tierra es la cuna de la humanidad,
pero no se puede vivir en la cuna para siempre. Visitar su casa es muy emotivo, te enseña que no necesitas mucho dinero para cambiar el mundo, solo una gran idea y mucha pasión. Cambiamos de tema, de la ciencia a la espiritualidad y la naturaleza. Estamos en el Parque de la Cultura y el Descanso. Es el corazón verde de Kaluga. Aquí está el Catedral de la Trinidad, Troitsky Sobor. Miren esa cúpula gigante, es una iglesia ortodoxa clásica con columnas y un diseño impresionante, pero dentro es dorada, llena de iconos y olor de incienso. Si entran, recuerden que las mujeres tenemos que poner el pañuelo por el respeto. El silencio ahí dentro es paz pura. El parque es hermoso para caminar. Desde aquí hay un mirador espectacular al río Oka. Es el río principal de la región. En verano la gente hace picnics aquí. En invierno todo es blanco y silencioso. Es el lugar perfecto para respirar aire fresco y descansar de la tecnología. Ahora vamos a socializar. Vamos a la calle Teatralnaya. Es la calle peatonal principal. Es como el Arbat en Moscú, pero de Kaluga. Caminar por aquí es viajar al siglo XVIII y XIX. Kaluga era una ciudad de mercaderes ricos. Eso se nota en la arquitectura. Las casas son bajitas de 2 pisos, pintadas de colores pasteles, amarillo, rosa, verde, claro. No hay edificios grises y feos aquí. Todo es muy coqueto, muy clásico. Aquí van a ver músicos callejeros, van a ver estudiantes riendo. Hay muchas estatuas de bronce divertidas en la cara. Hay una estatua de un espectador buscando su boleto cerca del teatro. Es buena suerte tocarla. También hay algo único, el Gostinny Dvor, con arcos rojos y blancos. Parece un castillo de cuento de hadas. Hoy en día hay tiendas y cafés ahí. Es arquitectura rusa tradicional en su máxima expresión. Hablemos de comida, mi tema favorito. ¿Qué se come en Kaluga? Por supuesto, pueden comer borsch y pelmeni en cualquier lado. Pero Kaluga tiene un postre secreto, se llama kalushskaya tiesta, masa de Kaluga. No es un pastel, no es pan, es algo único. Es un postre hecho de pan de centeno seco, miel y muchas especies. Es oscuro, denso y muy dulce. Era famoso en toda Rusia antes de la revolución. Luego la receta se perdió y ahora la recuperaron. Tienen que probarlo con un té caliente, es delicioso. Y el souvenir obligatorio, comida especial. En el museo, en las tiendas de aquí venden tubos de comida, como pasta de dientes, pero adentro hay comida. Hay tubos de borsch, de carne con puré, de postres. Es comida real producida en la misma fábrica que hace comida para la estación espacial. Es el regalo perfecto para llevar a sus amigos latinos. Imagínense decir, te traje una sopa en tubo desde Rusia. Nosotros nos quedamos en el Hotel Azimut. Está muy bien ubicado, como les dije antes. Rusia puede ser muy económica. Una noche aquí para 2 personas nos costó 7.000 rublos, unos $70-75. La habitación es moderna, limpia, con una cama súper cómoda. El desayuno buffet está incluido. Hay de todo, blinis, sirnikis, frutas, café ilimitado. Pero la mejor parte es el spa. Por ese precio, el spa es gratis e ilimitado. Después de caminar por el frío de Kaluga, entrar al sauna finlandés es medicina. Tiene piscina grande y baño turco. Hammam. Nosotros pasamos 2 horas relajándonos en el agua caliente. Es un lujo accesible. En Europa o Estados Unidos, un hotel así con spa costaría el triple. Así que aprovechen. En conclusión, amigos, Kaluga fue una sorpresa maravillosa. Está cerca, es barata y tiene una historia mundial impresionante. Es el lugar donde la humilde provincia rusa se encuentra con las estrellas. Si vienen a Rusia, no se queden solo en Moscú. Si toman el tren, vengan a saludar al abuelo Tsiolkovsky, vengan a comer testo y relajarse en el spa. Espero que les haya gustado esta guía extendida. Si tienen preguntas sobre cómo viajar en tren por Rusia, escríbanme en los comentarios. Soy Victoria, reportando desde la Tierra y el espacio. No olviden suscribirse y darle like. Un beso grande y hasta la próxima aventura.
Пока-пока!